My Hero Academia XSCP-001. When Daybreaks Capítulo 4, La carne de los que aún caminan. Había una radio en el búnker. Era lo primero que Ida había encontrado al revisar el lugar, escondida dentro de un armario metálico junto a un montón de manuales militares viejos y un par de máscaras antigas corroídas. Una radio antigua, de manivela, de las que se cargaban a pulso, sin baterías. Tenía la pintura desconchada y una pegatina amarilla en la parte de atrás con la fecha de fabricación. Hacía más de 40 años. Pesaba mucho. Olía a polvo, a aceite, a tiempo. Pero funcionaba. Después de toser un par de minutos a base de manivela, la aguja se iluminó y un crujido de estática llenó la sala como si alguien hubiera respirado dentro de una concha vacía. Ida giró la rueda despacio. Pasaron emisoras muertas. Frecuencias en blanco. Silbidos largos. Una vez, durante un segundo, se oyó una voz cantando algo en un idioma que nadie reconoció, y luego se cortó. Otra vez, oyeron a alguien rezando, en japonés, una oración mal recordada, hasta que la oración se convirtió en risa, y la risa se convirtió en aquel sonido húmedo y sonriente que ya conocían demasiado bien, y Ida apagó la radio con tanta prisa que se golpeó la mano contra la mesa. Tardaron 2 días en atreverse a encenderla de nuevo. Pero la encendieron. Porque necesitaban saber. Y así, durante los días siguientes, fueron entendiendo qué le había pasado al mundo. Una voz en inglés, distorsionada, repetía un mensaje grabado cada 12 horas desde algún lugar del Atlántico. Decía que Londres había caído al 3er día. París al 4. Roma al 5. Que el Vaticano había abierto sus criptas como refugio y luego las había sellado desde fuera porque dentro alguien había sonreído. Que Nueva York se había convertido en un cementerio brillante, con miles de sonrientes congregados en Times Square mirando al cielo todos a la vez, sin moverse, como si esperaran algo que aún no había llegado. Que Los Ángeles había ardido entera, no por el sol, sino porque los supervivientes habían incendiado la ciudad para detener el avance, y el viento había hecho el resto. Que el sur de California ya no existía como lugar habitable, solo como una franja de luz constante donde nada vivo aguantaba más de unos minutos. Una voz en español, una mujer, hablaba desde algún punto de Sudamérica. Decía nombres. Solo nombres. Listas largas, interminables, de gente desaparecida. A veces lloraba entre los nombres. A veces no. A veces decía mi hija, si me oyes, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí, y repetía esa última frase como un latido hasta que la señal se desvanecía. Una voz en chino mandarín daba instrucciones técnicas. Cómo sellar ventanas. Cómo filtrar agua. Cómo distinguir un sonriente de un humano cuando intentaba imitar una voz familiar. No parpadean al mismo tiempo que tú, decía la voz. Si te miras al espejo y ellos miran tu reflejo en vez de a ti, no son humanos. Esa voz se cortó a mitad de una frase un día y no volvió a oírse nunca más. Y luego estaba la fundación. La Fundación SCP había abierto una transmisión global en una frecuencia que se podía escuchar desde casi cualquier punto del mundo. Era una voz neutra, sin género, sin acento, de las que parecen leídas por una máquina pero no del todo. Repetía cada hora un mismo mensaje, traducido en oleadas a 15 idiomas. A todas las poblaciones civiles supervivientes. SCP-001, designado bajo el código When Daybreaks, ha alcanzado su fase terminal. La estrella conocida como Sol ha sido infectada por una entidad clasificada como tipo verde. Toda exposición directa a su luz provoca conversión irreversible del tejido orgánico en biomasa adoradora. La conversión incluye la preservación parcial de la memoria, el lenguaje y el afecto del sujeto original. No se confíen de las voces. No se confíen de los rostros. No se confíen de los recuerdos. La Fundación ha perdido el 68% de sus instalaciones. La iniciativa Pentagrama ha fracasado. La coalición mundial oculta ha sido disuelta. No vendrá ayuda. No vendrá rescate. No vendrá explicación. Permanezcan en oscuridad. Permanezcan en silencio. Si alguien que aman llama desde fuera, no respondan. Si alguien que aman llama desde dentro, mátenlo. Mantengan la oscuridad. Mantengan la oscuridad. Mantengan la oscuridad. El mensaje terminaba siempre con esa última frase repetida 3 veces. Como un mantra. Como una plegaria. Como una orden dada por algo que ya había aceptado la derrota. Y luego volvía a empezar. La primera vez que lo escucharon entero, nadie habló en una hora. Ida apagó la radio con la mano temblorosa. Suyu se llevó las rodillas al pecho. Mineta se metió en su rincón y no salió en todo el día.
Kirishima miró su propio costado, allí donde la luz había marcado una franja brillante que ya no se apagaba ni en la oscuridad total. Bakugo apretó los puños. Todoroki cerró los ojos. Ochako abrazó a Eri. Hideo, el civil, fue el primero en romper el silencio. Entonces, esto es todo, murmuró. Esto es el final. Aizawa habría sabido qué responder. Aizawa habría dicho algo cortante, algo práctico, algo que les habría dado un objetivo concreto para la siguiente hora. Pero Aizawa ya no estaba. Aizawa había muerto bajo el sol, gastando su don hasta el último segundo para que ellos pudieran cruzar al búnker. Y el espacio que había dejado al irse era un espacio que nadie quería ocupar. Así que el silencio se quedó. Hasta que Bakugo, sin mirar a nadie, dijo: no es el final mientras la mocosa respire. Y miró a Eri. Eri estaba dormida en los brazos de Ochako, con el pulgar metido en la boca y el cuernito blanco asomando entre el pelo. Bakugo la miró durante un rato largo. No con ternura. No habría sabido. La miró como se mira una decisión que ya está tomada y que no admite retroceso. No es el final, repitió. Punto. Nadie discutió. Los días siguientes pasaron en una rutina espesa, lenta. El búnker era más grande que el sótano industrial, lo cual era una bendición y una maldición a la vez. Bendición porque podían dormir en habitaciones separadas, almacenar cosas, moverse sin chocar entre sí. Maldición porque también significaba que había pasillos largos, esquinas ciegas, salas vacías a las que nadie quería entrar solo. El búnker tenía 2 plantas bajo tierra. La primera era la zona habitable. Literas militares oxidadas, una cocina con una hornilla de gas, una sala común con bancos de metal y una mesa grande sobre la que Ida había desplegado un mapa del barrio. La segunda planta era almacenamiento. Estanterías y estanterías de cajas selladas con etiquetas en kanji medio borrado. Raciones de emergencia, vendas, agua embotellada, baterías muertas, mantas. La mayoría inservible. Pero había suficiente comida para varias semanas. Quizá un mes, si racionaban. Era más comida de la que habían visto en mucho tiempo. Eri empezó a comer mejor. A dormir un poco más. A hablar un poco también. Decía pocas palabras, casi siempre dirigidas a Ochako, a quien llamaba Ochane, y a veces a Kirishima, a quien había decidido llamar Señor Rojo, aunque Kirishima ya no era tan rojo desde que la luz le había tocado el costado. A Bakugo lo miraba con miedo al principio, hasta que un día Bakugo, sin decir nada, le dejó al lado una galleta que se había estado guardando para él mismo y se fue al otro lado del búnker fingiendo que no la había dejado a propósito. Desde entonces Eri lo seguía con la mirada cuando entraba en una sala. Bakugo no le devolvía la mirada. Pero tampoco le quitaba la galleta. Ochako empezó a parecer un poco menos rota. Solo un poco. Las noches seguían siendo malas. Cada noche, sin falta, alguna voz desde fuera la llamaba. A veces era la voz de su madre. A veces de su padre. A veces de Mina, que reía y le decía a Ocha-chan, ¿vamos al centro comercial? A veces de Tokoyami recitando poesía. Y muchas noches, era la voz de Deku, ya casi siempre lúcida, ya casi siempre con su tono exacto, su entonación exacta, recitando observaciones de su cuaderno como hacía cuando estaba nervioso y necesitaba pensar en voz alta. Ochako había dejado de llorar al oírlo. No porque ya no le doliera. Sino porque había llorado tanto que su cuerpo había decidido, por su cuenta, ahorrarse las lágrimas. Ahora solo apretaba a Eri contra su pecho, cerraba los ojos y esperaba a que la voz se cansara. Bakugo había empezado a entrenar de nuevo. En silencio. En la planta inferior del búnker, lejos de los demás, golpeaba sacos improvisados hechos con mantas y arena, hacía flexiones hasta caer, repetía movimientos de combate hasta que las manos le sangraban contra el suelo. No hablaba de Aizawa. No hablaba de Mina. No hablaba de Deku. Pero a veces, cuando creía que nadie lo veía, se quedaba sentado en el suelo con la mirada fija en la pared y respiraba muy despacio, como si estuviera contando algo que solo él entendía. Todoroki ya casi no hablaba. La mitad derecha de su rostro, la que había sido tocada por la luz, ya no era piel humana del todo. Brillaba ligeramente en la oscuridad, una luminiscencia mate, enferma, que él intentaba cubrir con vendas. Su don del fuego ya no respondía. Solo el del hielo. Y lo usaba constantemente, casi de manera obsesiva, para mantener una capa fina y fría sobre esa mitad de su cara, como si temiera que la transformación pudiera reanudarse si bajaba la guardia ni un segundo.
A veces, por la noche, Ochako lo encontraba sentado a solas en la sala común, mirando una foto arrugada de su madre que se había sacado del bolsillo. La foto estaba quemada por un borde. Todoroki nunca lloraba. Pero a veces se quedaba inmóvil tanto tiempo que parecía que se había convertido en hielo él mismo. Kirishima fingía estar bien. Reía cuando podía. Cargaba cosas pesadas. Intentaba bromear con Mineta para que Mineta volviera a hablar, no funcionaba. Pero todos veían cómo a veces se llevaba la mano al costado izquierdo y se quedaba quieto un par de segundos, con los ojos cerrados. La franja de luz que le había alcanzado allí no avanzaba. Pero tampoco se iba. Y todos sabían que cualquier día, si llegaba a exponerse a la luz aunque fuera por accidente, esa zona podía reanudar la transformación. Hideo lo controlaba cada noche, midiendo si la franja crecía o no, y cada noche le confirmaba que no. Pero Kirishima ya no se desnudaba delante de nadie. Ni siquiera delante de Bakugo. Tsuyu se había convertido en la cocinera. No porque le gustara cocinar, sino porque alguien tenía que hacerlo y porque sus manos seguían siendo firmes cuando todas las demás temblaban. Cocinaba con poco, con casi nada, pero conseguía que las raciones supieran a algo distinto cada día. A veces ponía una hierba seca que encontraba en una caja vieja. A veces un cubito de caldo a punto de caducar. Eri se había acostumbrado a sentarse a su lado durante la preparación, y Tsuyu le contaba historias mientras cortaba, historias sobre ranas que vivían en estanques tranquilos, sobre hermanitos que se cuidaban entre ellos, sobre madres que volvían a casa después de trabajar. Eri escuchaba con los ojos muy abiertos. A veces sonreía. Era de las pocas cosas que aún les recordaban que era una niña. Hira pasaba la mayor parte del tiempo conectada a las paredes. Su don, que antes había sido para el combate, se había convertido en su forma de respirar. Escuchar lo que pasaba al otro lado del hormigón era lo único que la calmaba. Decía que aún oía a Present Mic a veces, lejos, recitando frases en inglés. Decía que había aprendido a distinguir entre las voces que eran trampa de los sonrientes y las que eran ecos, residuos, fragmentos atrapados en las paredes de la ciudad. Nadie le preguntaba si seguía buscando a su familia. Todos sabían la respuesta. Ida había asumido el papel de líder por defecto, no porque lo hubiera pedido, sino porque era el único que aún se levantaba cada mañana con un horario en la cabeza. Repartía turnos de guardia, de cocina, de limpieza. Pasaba lista cada día, literalmente, en voz alta, con la lista grabada en su mente. Inspeccionaba el búnker 2 veces al día buscando filtraciones de luz. Hablaba con cada uno por separado, preguntándoles cómo estaban, aunque nadie respondía de verdad. Ida era una columna. Y como toda columna, se estaba agrietando despacio, por dentro, en lugares que nadie veía. Hideo, el civil, había encontrado su sitio como médico improvisado. Curaba lo que podía curar. Hablaba poco. A veces, por la noche, sacaba una pequeña foto de una niña pequeña, una niña que se le parecía mucho, y se quedaba mirándola hasta quedarse dormido sobre la mesa. Nadie le preguntaba. Y Mineta seguía sin hablar. Pero al menos comía. Esa era la rutina. Esa era la pequeña, frágil, casi imposible cosa que estaban construyendo en el búnker. Un orden mínimo. Una calma fingida. Una vida que no era vida pero que se le parecía lo suficiente como para no derrumbarse. Hasta que llamaron a la puerta. Fue en lo que ellos llamaban de noche, aunque ya nadie estaba seguro de qué hora era. 4 golpes secos. Después una pausa. Después 2 más. Después una voz humana, humana de verdad, sin esa textura húmeda y blanda de los sonrientes, que gritaba al otro lado de la puerta de hierro. Por favor, abran. Somos humanos. Hemos visto humo de cocina. Somos humanos, por favor. Todos se levantaron de golpe. Hira pegó el oído a la pared. Son personas, murmuró, con los ojos abiertos como platos. Latidos. 4. 5. Respiran como humanos. No huelen a luz. ¿Estás segura? Preguntó Ida. Estoy segura. Por favor. Volvió a gritar la voz al otro lado. Llevamos días caminando. Hay una niña con nosotros. Tiene 6 años. Por favor. Ochako se llevó una mano al pecho. Una niña. Otra niña. Bakugo soltó un TCH entre dientes y miró a Ida. Trampa. Puede ser, respondió Ida, con la mandíbula tensa. Pero también puede no serlo. No abrimos, dijo Bakugo. Si hay una niña, empezó Kirishima. No abrimos. Por favor. Insistió la voz. Solo somos 5. Mi mujer está herida. La niña tiene fiebre.
Solo necesitamos un sitio para una noche. Una noche. Hideo se llevó las manos a la cara. Dios mío, y Ida lo miró. Hideo. ¿Tú qué dices? Hideo tragó saliva. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Yo no puedo decidir esto, Ida-kun. Yo tenía una hija de esa edad. Ida cerró los ojos. Ochako miró a Eri, que estaba detrás de ella, agarrada a su pierna. Eri miraba la puerta con los ojos muy abiertos. No con miedo. Con algo más complicado. Como si entendiera, a su manera, que algo estaba a punto de decidirse y que ese algo iba a cambiar las cosas. Tsuyu, dijo Ida. Mira por la mirilla. Tsuyu se acercó a la puerta. Había una mirilla blindada, gruesa, con un cristal grueso de seguridad. Pegó el ojo. Tardó un buen rato en hablar. Veo 5, dijo al fin. Un hombre adulto, alto, barba. Una mujer, le cuelga el brazo. Otro hombre más joven, delgado. Una mujer mayor con el pelo blanco. Y una niña. Pequeña. Sucia. Con un peluche. Hideo se llevó la mano a la boca. Una niña, Tsuyu siguió mirando. No tienen marcas de luz visibles. No parpadean raro. La niña está temblando. La mujer mayor le acaricia el pelo. Bakugo apretó los puños. TCH. Joder. Ida miró a todos. Voto. Lo hicieron así desde que había muerto Aizawa. Decisiones difíciles, votación. Nadie tenía el derecho de cargar él solo con las muertes de los demás. Yo abro, dijo Hideo, sin pensarlo. Yo abro, dijo Kirishima. Ochako miró a Eri. Miró la puerta. Cerró los ojos. Yo abro. Ribbit. Yo también, murmuró Tsuyu. Yo abro, dijo Hir. Si fueran sonrientes, los oiría. No abrimos, dijo Bakugo, cruzado de brazos. No abrimos, dijo Todoroki, en voz baja. Mineta no votó. Solo se hizo más pequeño en su rincón. Ida tragó saliva. 5-2. Hizo una pausa. Abrimos. Bakugo soltó una palabrota y se apartó de la puerta. Todoroki no dijo nada, pero generó hielo en las palmas de las manos por si acaso. Ida desbloqueó los cerrojos uno a uno. 5 cerrojos. 3 cerraduras. Una palanca grande de hierro. La puerta se abrió con un quejido metálico que retumbó en todo el búnker. Y entraron. Eran exactamente como Tsuyu había dicho. 5. 3 hombres y 2 mujeres, contando a la niña. El hombre alto se llamaba Kurogane. Tenía unos 40 años, una barba descuidada, ojos hundidos por el cansancio pero firmes, manos grandes con cicatrices viejas. Llevaba una mochila enorme y un palo de hierro envuelto en cinta aislante. Hablaba con una voz grave, calmada, agradecida. Demasiado agradecida. La mujer del brazo herido era su esposa, dijo. Se llamaba Misaki. Sonreía mucho. Le faltaban 2 dientes. Tenía la herida del brazo vendada con vendas demasiado limpias, demasiado nuevas, para alguien que llevaba días caminando. El hombre joven era el hermano de Kurogane. Se llamaba Hiroshi. Era delgado, casi escuálido. Pero tenía los antebrazos demasiado fuertes para alguien tan delgado, como si hubiera estado cargando peso recientemente. La mujer mayor era la madre de Kurogane y Hiroshi. Una abuela pequeñita, encorvada, con el pelo blanco recogido en un moño desordenado, las manos temblorosas, la voz dulce. Decía cosas como gracias, gracias, que los dioses los bendigan cuando Ida les ofreció agua. Acariciaba la cabeza de la niña constantemente. La niña se llamaba Yumi. 6 años, como había dicho Kurogane. Tenía los ojos enormes, las mejillas hundidas, el pelo enredado, un peluche con forma de conejo medio destrozado entre los brazos. No habló. Se quedó pegada a la pierna de la abuela. Hideo, al verla, casi se desmaya. Tuvo que sentarse. Tsuyu fue a buscarle un vaso de agua. La abuela le sonrió a Hideo con una ternura tan grande que pareció iluminar un trozo del búnker. ¿También perdió a alguien, joven? Le preguntó. Hideo asintió en silencio. No pudo hablar. La abuela le tocó la mano. Ya somos muchos los que hemos perdido a alguien. Pero los dioses son sabios. Por algo nos juntaron esta noche. Hideo le devolvió la mirada, con los ojos rojos. Por algo será, murmuró. Eri, escondida detrás de Ochako, miraba a la otra niña. Yumi la miró también. Ninguna de las dos dijo nada. Pero hubo algo que solo los niños pueden hacer, como un reconocimiento mutuo.
Como si dos pequeñas almas, en un mundo donde ya no quedaban almas, se hubieran visto por primera vez y hubieran decidido, sin necesidad de palabras, que se reconocían. Pueden quedarse esta noche, dijo Ida, con voz firme. Solo esta noche. Mañana hablamos. ¿Está claro? Cristalino, joven, dijo Kurogane, inclinando la cabeza. Mil gracias. Mil gracias por todo. Que los dioses los bendigan. Bakugo no apartó la mirada de Kurogane en toda la noche. Ni un segundo. Esa primera noche fue extraña. Los 5 recién llegados se sentaron en el suelo, junto a la pared más cercana a la puerta, como si quisieran dejar claro que no iban a invadir el espacio. Tsuyu les llevó comida caliente. Misaki lloró al ver el cuenco. La abuela hizo una pequeña oración antes de comer. Yumi comió despacio, sin mirar a nadie, con el peluche entre las piernas. Kurogane comió con calma, masticando bien cada bocado, dándole las gracias a Tsuyu varias veces. Hiroshi comió rápido, casi sin masticar, como si llevara hambre acumulada de muchos días. Y aún así, dejó la mitad del cuenco. Para mañana, dijo. La abuela le acarició el pelo. Hablaron poco. Kurogane contó, en pinceladas, su historia. Que habían perdido a su padre en los primeros días. Que su hija mayor, una adolescente, había salido a buscar a una amiga y no había vuelto. Que llevaban 3 semanas moviéndose entre refugios, durmiendo en sótanos, evitando la luz, buscando un sitio donde resistir. Que habían visto cosas, dijo. Cosas que era mejor no contar delante de la niña. Hideo asintió con el corazón en la garganta. La abuela le acarició la mano otra vez. A la hora de dormir, Ida les asignó una sala lateral, no muy lejos de la sala común, con literas y mantas. Cerró la puerta de hierro principal por dentro con todos los cerrojos. Los recién llegados, dijo, podían moverse por la zona habitable, pero no podían bajar a la planta de almacenamiento. Kurogane aceptó sin discutir. Por supuesto, joven. Es lo justo. Esa noche, antes de dormir, Bakugo se acercó a Ida en la oscuridad. No me gusta. Lo sé. Hay algo raro. ¿Qué? No sé. Bakugo apretó los dientes. Pero hay algo. Te lo dice mi olfato. El delgado huele raro. Bakugo, llevamos semanas en un búnker. Todos olemos raro. No así. Ida lo miró durante un buen rato. Vigílalos, dijo al fin. Pero sin hacer una escena. La niña no tiene la culpa de nada. La niña es la única que me da pena. Bakugo se rascó la nuca. Los demás hay algo. Ida asintió. Yo también vigilo. Pasaron 3 días. 3 días en los que, sobre el papel, todo iba bien. Kurogane ayudaba con las guardias. Era diligente, puntual, atento. Misaki, con el brazo herido, ayudaba a Tsuyu en la cocina con la otra mano. La abuela contaba historias a Eri y a Yumi, sentada en la sala común con una manta sobre las piernas. Hideo, sobre todo, parecía haber resucitado un poco. Pasaba horas con la abuela, hablándole de su hija perdida, escuchando consejos de mujer mayor que hacía mucho que no recibía. La abuela le decía cosas como el dolor no se va, joven, pero un día empieza a doler menos. Hay que aguantar hasta ese día. Hideo asentía con los ojos llenos de lágrimas. Hiroshi era el único que apenas hablaba. Estaba siempre por su cuenta, en rincones, mirando. A veces parecía estar contando cosas con la mirada. Las latas en una estantería, las personas en una sala, los pasillos. Bakugo lo siguió un par de veces, a distancia. Hiroshi nunca lo notó. O fingía no notarlo. La niña, Yumi, se fue acercando despacio a Eri. Al principio solo se miraban desde lejos. Al segundo día, Yumi le ofreció el peluche para que Eri lo tocara, sin soltarlo. Al tercer día, jugaban juntas, en silencio, con piedrecitas que Ochako había encontrado en el suelo del búnker. Eri reía. Por primera vez desde la transformación del mundo, Eri reía. Una risa pequeña, frágil, pero risa al fin. A Ochako se le partía el alma cada vez que la oía. Pero entonces ocurrió lo de las raciones. Fue Ida quien lo notó primero. Era meticuloso. Llevaba la cuenta exacta de cuántas latas había en la planta de almacenamiento. Cada noche pasaba revista. Y al tercer día, después de que los nuevos llegaran, faltaban 3 latas. Al cuarto día, 5. Al quinto, 8. Alguien está bajando a almacenamiento, murmuró Ida, mostrándole sus cuentas a Bakugo. Y no soy yo. Bakugo apretó los puños. Te lo dije. Espera. No saquemos conclusiones. Puede ser cualquiera. Puede que Tsuyu haya cogido para cocinar y no me lo haya dicho.
Pero Tsuyu, al ser preguntada esa noche, en privado, negó con la cabeza. Ella siempre avisaba. Siempre. Ida montó una guardia. Esa noche, escondido en una esquina del pasillo que daba a las escaleras de almacenamiento, esperó. Alrededor de las 3 de la madrugada, calculada con la radio, unos pasos. Suaves. Cuidadosos. Era Hiroshi. Bajaba con una linterna tapada con tela roja, como las usaban ellos. Ida lo siguió a distancia. Hiroshi entró en la planta de almacenamiento. No fue a las latas. Pasó de largo las latas. Fue a la sala del fondo. La sala donde estaban los antiguos congeladores militares, ya inservibles. Ida lo siguió con el corazón latiéndole en la garganta. Hiroshi abrió uno de los congeladores. Sacó algo de su mochila. Lo metió dentro. Cerró. Se quedó un rato mirando la tapa. Después subió. Ida esperó hasta estar seguro de que Hiroshi había vuelto a su sala. Después se acercó al congelador. Lo abrió. Tardó 2 segundos en entender lo que estaba viendo. 2 segundos en los que el mundo se le cayó otra vez. Dentro del congelador había carne. Carne envuelta en plástico. Trozos largos, blandos, claramente recientes. Algunos paquetes ya estaban allí desde antes, los había puesto otro día, otra noche que Ida no había vigilado. Pero el de esta noche estaba aún tibio. Ida podía verlo, podía olerlo. Y no era carne de animal. Ida lo supo de inmediato. Lo supo por el corte. Lo supo por la forma. Lo supo porque uno de los paquetes más antiguos tenía algo asomando por el plástico, algo pequeño, algo redondeado, algo que se parecía mucho, demasiado, a la falange de un dedo humano. Ida cerró el congelador con manos temblorosas. Subió las escaleras tropezando. Vomitó en el primer rincón que encontró. Y después fue a buscar a Bakugo. Bakugo no preguntó. No hizo falta. Vio la cara de Ida y lo siguió a la planta de almacenamiento. Ida abrió el congelador. Bakugo miró. Bakugo cerró los ojos. Bakugo apretó los puños hasta que la sangre le goteó por las muñecas. Voy a matarlos, murmuró. Voy a matarlos a todos. Bakugo. No. Voy a matarlos. Bakugo, escúchame. Ida le agarró del brazo. Estaba pálido como la cera. Si hacemos esto mal, ellos tienen tiempo de reaccionar. Si los atacamos sin un plan, podemos perder a alguien. Y la niña. Las niñas. Las dos. Bakugo respiraba como un animal acorralado. ¿Qué propones? Reunir a los nuestros. En secreto. Mañana. Cuando ellos estén durmiendo. Y planear. ¿Y si vuelven a bajar esta noche? ¿Y si alguien? Yo me quedo aquí toda la noche, dijo Ida, con voz firme. Tú vuelve arriba. Actúa normal. Vigila a la niña, a Eri. A Eri sobre todo. Bakugo apretó los dientes. ¿Y la otra niña? Yumi. Ida cerró los ojos. No lo sé, Bakugo. No lo sé. Bakugo le sostuvo la mirada. Ida. Hay que sacarla a ella también. Lo sé. Júramelo. Te lo juro. Esa noche, Bakugo no durmió. Se sentó al lado de Ochako, que dormía con Eri pegada al pecho. La miró durante horas, sin moverse, sin parpadear apenas. Cuando Ochako se removió y abrió los ojos un momento, Bakugo no apartó la mirada. Bakugo. Murmuró ella, soñolienta. ¿Pasa algo? Él tardó en responder. No, mintió. Duerme. Ochako lo miró un segundo más. Algo en sus ojos rojos no estaba bien. Algo había cambiado en esas pocas horas. Pero estaba demasiado cansada, y Eri estaba caliente contra ella, y se durmió otra vez. Bakugo se quedó. Toda la noche. Sin dormir. Al día siguiente, al mediodía, Ida convocó a los suyos uno a uno, en secreto, en la planta de almacenamiento, lejos de los recién llegados. Ochako. Bakugo. Todoroki. Tsuyu. Kirishima. Hir. Mineta. Hideo. Hideo fue el último en bajar. Cuando entró, vio las caras de los demás. Vio el congelador abierto. Vio lo que había dentro. Y se llevó las manos a la boca. No, murmuró. No, 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 Hideo, dijo Ida, con la voz quebrada. Lo siento. Hideo cayó de rodillas. Empezó a llorar. Lloraba sin sonido. Solo le caían las lágrimas por la cara, una detrás de otra, y le temblaban los hombros. La abuela, susurraba. La abuela me habló de mi hija, me dijo cosas tan bonitas, Hideo, dijo Ida. Me hizo sentir mejor. Por primera vez en semanas me hizo sentir mejor. Hideo. Mírame.
Hideo levantó la cara, deshecho. Esa mujer, dijo Ida, con una voz que no le había oído nunca, sabía exactamente cómo hacerte sentir mejor porque eso es lo que hacen. Eligen, escogen. Por eso son tan buenos. Por eso aún están vivos. Por eso han sobrevivido más que los demás. No es casualidad. Hideo lo miró. Y Ida tragó saliva. Esa abuela, siguió Ida, probablemente eligió a Eri y a Yumi el primer día que entraron por la puerta. Probablemente nos eligió a nosotros también. Estaba evaluándonos. Estaba decidiendo cuándo era el momento adecuado. Tsuyu se cubrió la boca. Ochako sintió que se le caía el alma. Pensó en cómo la abuela acariciaba a Eri. En cómo la había mirado el primer día. En cómo, hacía 2 días, le había ofrecido peinarle el pelo. Ochako había estado a punto de aceptar. A punto. Iba a vomitar. Hay que matarlos, dijo Bakugo, sin teatralidad, sin gritos. Solo enunciando un hecho. Esta noche. Bakugo, empezó Kirishima. No, Kirishima. No esta vez. Esta noche. Antes de que ellos decidan que el momento es ahora. ¿Y la niña? Preguntó Tsuyu, con la voz rota. ¿Y Yumi? Silencio. Un silencio muy, muy largo. Yumi viene con nosotros, dijo Ochako, con voz firme. Más firme de lo que se sentía. Yumi es una niña. Yumi no eligió esto. Yumi no es responsable de lo que hace su familia. ¿Y si ella también ha? Empezó Mineta, hablando por primera vez en muchos días, con voz muy baja, muy fina. ¿Y si ella también ha? No. Ochako cortó. Yumi es una niña. Si la abuela le dio de comer eso, ella no lo sabía. Y si lo sabía, le tembló la voz. Si lo sabía, todavía podemos enseñarle a no hacerlo. Es una niña. Tiene 6 años. Yumi viene con nosotros. Bakugo la miró largamente. Asintió una vez. De acuerdo. La niña viene. Tenemos que ser muy precisos, dijo Ida, con la voz temblando pero la mente clara. Los adultos son 4. Kurogane es el más peligroso. Hiroshi también. Misaki tiene el brazo herido, pero puede sorprendernos. La abuela parece la más débil, pero, la abuela es la peor, cortó Bakugo. La abuela es la peor. Ida asintió. Sí. La abuela es la peor. Hideo se cubrió la cara. Sus hombros temblaban. Yo no puedo. Yo no puedo participar en esto. Yo soy un profesor de matemáticas. No tienes que pelear, Hideo, dijo Tsuyu, suavemente, poniéndole una mano en el hombro. Tú quédate con las niñas. Cuando empiece, tú llévate a Eri y a Yumi al fondo de la planta inferior. Las pones detrás de las estanterías más altas. Les cubres los oídos. Les tapas los ojos. ¿Puedes hacer eso? Hideo asintió, sin levantar la cara. Sí. Eso sí. Bien. Ida miró a Todoroki. Tú puedes detener a Kurogane. Con hielo. Inmovilizarlo. Sí, dijo Todoroki, en voz baja. Bakugo, tú vas por Hiroshi. Hecho. Kirishima, Tsuyu, Hir, vosotros bloqueáis la sala donde duermen y os encargáis de Misaki si intenta salir. Asintieron. Y la abuela, silencio. Ida bajó la cabeza. De la abuela me encargo yo, dijo, con la voz tomada. Yo soy el responsable de haber abierto la puerta. Yo me encargo. Ida, empezó Ochako. No, Ochako. Yo abrí. Yo me encargo. Bakugo apretó los puños. No tienes que hacerlo solo. Sí. Sí tengo que. Ida, Bakugo. Ida levantó la cara. Tenía los ojos rojos, pero secos. Yo soy el que llevaba la cuenta de las raciones. Yo soy el que tendría que haber descubierto esto el primer día. Yo soy el que dejó que Hideo se encariñara con esa mujer. Yo soy el que dejó que Eri jugara con Yumi sin saber lo que pasaba en la sala de al lado. Yo me encargo. Bakugo se quedó callado. Después asintió, lentamente. De acuerdo. Una cosa más, dijo Ida, con voz tomada. La niña no puede verlo. Ninguna de las dos. Por favor. No lo va a ver, dijo Ochako. Te lo juro. Hideo y yo nos las llevamos antes de que empiece. Bien. Subieron uno a uno, en intervalos, para no levantar sospechas. Cuando Ochako llegó a la sala común, la abuela le sonrió con esa sonrisa dulce, esa sonrisa de pan recién hecho, esa sonrisa que durante días le había parecido un milagro. Ahora le parecía la cosa más obscena que había visto en toda su vida. Le devolvió la sonrisa. Le dolió la cara. Pero la devolvió. ¿Todo bien, joven? Preguntó la abuela. Todo bien, abuela.
Ida está revisando el sistema de ventilación. Cosas aburridas. Ah, qué chico tan responsable. Ese muchacho llegará lejos. Ochako sonrió otra vez. Le dieron ganas de gritar. Sí. Llegará lejos. Esa tarde, Ochako pasó todo el tiempo que pudo con Eri. La peinó. La abrazó. Le contó historias. Le hizo cosquillas. Eri reía y le decía Ochane y le agarraba la mano con fuerza. Yumi, que las había visto, se acercó tímidamente. Ochako, después de un segundo de duda, le tendió la mano libre. Ven, pequeña. Tú también. Yumi se acercó y le agarró la mano. Su mano era pequeña, fría, sucia. Pero le agarró fuerte. Como si supiera, sin saber, que esa mano iba a ser importante. Ochako las abrazó a las dos. Cerró los ojos. Y pensó, aunque tenga que hacer cosas terribles esta noche, lo voy a hacer para que estas dos sigan vivas. Mañana lo decidió así. Lo decidió de una vez. Bakugo no pegó ojo en toda la tarde. Afilaba un cuchillo lentamente. Tenía la mandíbula tan apretada que parecía que se le iban a partir las muelas. Todoroki, sentado contra una pared, generaba pequeñas dagas de hielo, una tras otra, dejándolas alineadas sobre una manta. No las dejaba derretirse. Las mantenía con su don, frías, perfectas. Una hilera de 12 dagas. Suficientes. Ida no afilaba nada. No preparaba nada. Solo se quedó sentado, con las manos juntas sobre el regazo, mirando al suelo. De vez en cuando cerraba los ojos. De vez en cuando movía los labios sin sonido, como si rezara o como si se hablara a sí mismo. Nadie sabía qué hacía. Nadie le preguntó. A la hora estimada de medianoche, Hideo se llevó a las dos niñas a la planta inferior. Les dijo que iban a hacer un juego nuevo. Un juego de escondite muy profundo, donde no se puede salir hasta que mamá Ochako venga a buscarlas. Eri lo miró seria. Yumi también. Pero ninguna de las dos preguntó nada. Las dos sabían, a su manera infantil, que algo pasaba. Que algo grande pasaba. Pero también sabían que Hideo era bueno. Que Ochako era buena. Y que cuando los buenos te llevan a un escondite, hay que esconderse. Hideo las puso detrás de las estanterías más altas, sobre una pila de mantas. Les dio una linterna tapada con tela roja. Les puso los auriculares de Gira Eri, que Gira había dejado para ese propósito, y a Yumi le tapó los oídos con 2 puñados de algodón que encontró en una caja de primeros auxilios. Se sentó delante de ellas, de espaldas a la entrada del pasillo, bloqueándolas con su propio cuerpo. No salgáis, les dijo, con la voz temblando, una sonrisa forzada. Pase lo que pase. Yo estoy aquí. Yo no me muevo. ¿Vale? Vale, Hideo-san, murmuró Eri. Yumi solo asintió. Hideo se quedó allí. Arriba, empezó. Ida llamó a la puerta de la sala lateral donde dormían los nuevos. Llamó suave, educado, como siempre. Kurogane-san. Disculpa la hora. Hubo un movimiento dentro. Después la voz de Kurogane, dormida. Ida-kun. ¿Pasa algo? Hay un problema con una de las puertas de ventilación, creo que sopla aire frío desde el norte. Quería revisar y necesito una mano. ¿Te importa? Una pausa. Voy. Kurogane se asomó. Estaba descalzo. Ida sonrió, casi normal. Es solo un momento. No hay problema, joven. Cuando Kurogane salió al pasillo, Todoroki, que estaba pegado a la pared a un lado, lanzó las dagas de hielo. No fueron al cuerpo. Fueron a las piernas, a los brazos, al cuello. 4 dagas, en una fracción de segundo, congelando articulaciones, inmovilizando, dejando a Kurogane pegado a la pared como una estatua. Una quinta daga se incrustó en el hombro, sangrando ligeramente, suficiente para que Kurogane gritara. ¿Qué? Empezó Kurogane. Ida lo silenció con un puñetazo seco en la mandíbula. Kurogane se quedó atontado, sin perder la conciencia, pero sin poder articular. Lo sabemos, murmuró Ida, con la voz quebrada. Vimos el congelador. Lo sabemos. Los ojos de Kurogane se abrieron. Una expresión que Ida no había visto en su cara apareció por primera vez. Una mezcla de furia, miedo, cálculo. No vergüenza. Furia. Soltadme. Soltadme. Somos 5. Somos 5 y vosotros. Pero Bakugo ya había entrado en la sala. Hiroshi se había levantado de un salto al oír el grito. Tenía un cuchillo. Pero Bakugo era más rápido. Mucho más rápido. Una explosión controlada en la mano izquierda lo lanzó contra la pared del fondo. Otra explosión más pequeña, dirigida, le partió la muñeca. Hiroshi cayó al suelo gritando, con la mano colgando inútilmente.
Misaki se levantó también. Pero Kirishima ya estaba en la puerta. Tsuyu le tiró la lengua, atrapándola por las piernas, derribándola. Hir le clavó el codo en el cuello para silenciarla. Misaki tosió, intentó gritar, no pudo. Y la abuela ya estaba sentada en su cama, recta, despierta. Como si los hubiera estado esperando. Sus ojos, antes dulces, ahora eran dos pozos secos. Sonreía. Pero la sonrisa no era la misma. Era una sonrisa fina. Una sonrisa de otra persona. Vaya, vaya, murmuró la abuela, con una voz que parecía la misma pero no era la misma. Os ha durado más de lo que pensé. Felicidades. Ida la miró fijamente. Le temblaban las manos. Pero no apartó la mirada. ¿Cuánta gente? Preguntó. ¿A cuánta gente os habéis comido? La abuela ladeó la cabeza. ¿De verdad quieres saberlo, joven? Sí. Pareció pensarlo. 32, contando los huesos pequeños. 34 si contamos a los que aún estaban vivos cuando los partimos. Mi hijo Kurogane lleva mejor las cuentas que yo. A Ida le tembló todo el cuerpo. Tsuyu, desde la otra sala, lo oyó y vomitó en una esquina, sin dejar de sujetar a Misaki con la lengua. ¿Niños? Murmuró Ida. La abuela sonrió. Pocos. Saben menos. Y no engordan tan bien. A Ida se le rompió algo en la cara. No físicamente. Pero algo se rompió. Algo que ya nunca más volvería a estar entero. ¿Y Yumi? Preguntó, en un hilo de voz. ¿Yumi? La abuela sonrió, casi con dulzura. Yumi todavía no se ha comido a nadie, joven. Es muy pequeñita. Le decimos que la carne es de vaca. Y se la come. Es muy obediente. Bakugo, en la otra sala, oyó eso, dio media vuelta y, sin pensar, sin pedir permiso, sin votar, le partió a Kurogane el cuello con una explosión. Crack. Cayó. Hubo un grito ahogado de Misaki, que aún tenía la lengua de Tsuyu enrollada en las piernas. Bakugo, dijo Ida. Cállate, respondió Bakugo, con los ojos llenos de lágrimas, las primeras lágrimas que se le veían en toda esta historia, y con la mandíbula temblando. Cállate, Ida. Ida cerró los ojos. Apretó los puños. Bakugo. La abuela. La abuela aún no. ¿Por qué no? Porque, Ida tragó saliva. Porque quiero saber qué hicieron. Volvió a abrir los ojos. Se acercó a la abuela. ¿Cuántos años llevan haciendo esto? La abuela sonrió. Pero qué pregunta tan curiosa. ¿De verdad crees que solo desde el sol, joven? Ida sintió que se le subía la bilis a la garganta. ¿Desde antes? La abuela cerró los ojos un momento, como recordando algo agradable. Desde mucho antes. El sol solo nos hizo las cosas más fáciles. Antes había que ser discreto. Ahora todo el mundo desaparece. Nadie pregunta. Nadie busca. Era como si los dioses por fin nos hubieran dado lo que llevábamos pidiendo toda la vida. Y Ida sintió que sus rodillas temblaban. ¿Y la niña? ¿Y Yumi? Yumi es mi nieta. La quiero mucho. La estás criando para ser como tú. Por supuesto que sí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Es la única familia que me queda. La abuela ladeó la cabeza otra vez, dulce, casi tierna. ¿Tú no harías lo mismo, joven? ¿Tú no le enseñarías a tu hija lo que sabes hacer? ¿No la prepararías para sobrevivir? No así. Ah, joven. Tú no sabes nada del hambre. Ida la miró. Le tembló todo el cuerpo. Apretó los puños hasta hacerse sangre con las uñas. Una pregunta más. Las que quieras, joven. ¿Por qué nos contestaste así tan rápido? ¿Por qué no mentiste? La abuela soltó una risita. Porque ya estoy muerta, joven. Tú me vas a matar dentro de un minuto. ¿De qué me sirve mentir? Una pausa. ¿Y por qué quiero que vivas con esto? Con todo lo que te he dicho. Quiero que cada vez que mires a tus dos niñitas dormir, te acuerdes de mí. De lo cerca que estuvimos. De cuántas veces le acaricié el pelo a la pequeña del cuerno. De lo dulces que olían. Quiero que pienses en mí cada vez que las abraces. Cada vez. Ida cerró los ojos. Le tembló la mandíbula. Una lágrima le cayó por la mejilla. No la limpió. Ya está, murmuró Ida. Y la abuela siguió sonriendo cuando él la silenció. Misaki murió poco después, en la otra sala. No suplicó. Solo escupió. Hiroshi sí suplicó, pero solo cuando entendió que iba a ser el último. Lloró. Pidió perdón. Dijo que había sido la abuela quien empezó. Que él solo cazaba. Que él no decidía nada.
Bakugo no le respondió. Bakugo no le dijo nada. Bakugo solo terminó lo que había empezado, en silencio. Después, durante un largo rato, ninguno de los presentes se atrevió a mirar al otro. Iida se sentó en el suelo del pasillo, con la espalda contra la pared, y se quedó allí, muy quieto. Todoroki no se movió tampoco. Bakugo se apartó hasta el rincón más oscuro y vomitó. Kirishima lo siguió y vomitó también. Tsuyu lloraba en silencio, sujetándose la propia lengua contra el pecho como si fuera algo que tuviera que perdonar. Hir se había sentado de espaldas a la sala, abrazándose las rodillas, con los oídos tapados con las propias manos, como si todavía pudiera evitar oír algo que ya había oído. Ochako bajó las escaleras corriendo cuando todo terminó. No quería que las niñas estuvieran allí abajo ni un segundo más de lo necesario. Encontró a Hideo aún sentado de espaldas a las estanterías, bloqueando el pasillo con su cuerpo. Estaba blanco. Tenía los ojos cerrados. Pero estaba bien. Hideo, murmuró Ochako. Hideo abrió los ojos. Miró a Ochako. Vio en su cara que había terminado. Asintió despacio. Las niñas están bien, dijo, con la voz quebrada. Eri se ha dormido. Yumi también. Se han dormido sin darse cuenta. Gracias, Hideo. Ochako le tocó el hombro. Hideo le agarró la mano y la apretó muy fuerte. No dijo nada. Pero su mano lo decía todo. Ochako se acercó a las niñas. Las dos estaban acurrucadas detrás de las estanterías, dormidas, con las cabezas casi tocándose. Yumi seguía agarrando su peluche. Eri tenía el pulgar metido en la boca. Ochako las miró durante un rato muy largo. Le tembló todo el cuerpo. Pero no lloró. No podía permitirse llorar todavía. Levantó a Eri primero. La cargó en brazos. La niña murmuró algo dormida y apoyó la cabeza en su cuello. Después, con cuidado, despertó a Yumi. Yumi, pequeña. Despierta. Ven, mi amor. Yumi abrió los ojos despacio. Miró a Ochako. Miró a su alrededor. Miró el peluche entre sus brazos. Y entonces, con una voz pequeñita, muy pequeñita, preguntó. ¿Dónde está la abuela? Ochako sintió que el aire le faltaba. Hideo se cubrió la boca. Pero Ochako se arrodilló. Le tomó la mano libre. La miró a los ojos. Yumi, Yumi, escúchame, mi amor. Tu abuela tuvo que irse. ¿A dónde? A un lugar lejos. A descansar. ¿Va a volver? Ochako tragó saliva. Le sostuvo la mirada. No podía mentirle. No con todo lo que ya sabía. No con lo que había hecho la abuela. Pero tampoco podía decirle la verdad. No esa noche. No con 6 años. No, Yumi. Tu abuela no va a volver. Lo siento mucho. Pero yo estoy aquí. Y Hideo-san está aquí. Y Eri está aquí. Y todos los demás están aquí. Y no te vamos a dejar sola. Nunca. Nunca. Yumi la miró un buen rato. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no lloró. Apretó el peluche contra el pecho. Y asintió. Vale. Ochako la abrazó. La abrazó con tanta fuerza que le dolió a ella misma. Y solo entonces, en silencio, sin que nadie la viera, Ochako por fin se permitió llorar. Por la abuela. Por Aizawa. Por sus padres. Por All Might. Por Mina. Por Tokoyami. Por Hideo, que ya no iba a volver a creer en ninguna voz amable. Por Ida, que había envejecido 10 años en una noche. Por Bakugo, que había llorado por primera vez en años. Por Deku, que cada noche la llamaba desde fuera. Por Yumi, que iba a tener que crecer con una verdad imposible. Por Eri, que ya había perdido a tantos. Lloró sin hacer ruido, con la cara escondida en el pelo de las dos niñas, mientras subía las escaleras del búnker de vuelta a la planta habitable. Esa noche, después de quemar los cuerpos en el horno del búnker, porque el horno del búnker existía, porque alguien lo había construido durante una guerra muy antigua para casos como este, y Ida lo había encontrado pero nunca había imaginado que tendrían que usarlo, después de limpiar la sala donde habían dormido los recién llegados, después de tirar al fuego la mochila de Kurogane, el palo envuelto en cinta de Hiroshi, las vendas demasiado limpias de Misaki, el moño y la sonrisa de la abuela. Después de todo eso, los 9 supervivientes que quedaban se sentaron en la sala común sin decir una palabra. Ida apenas podía mantenerse en pie. Bakugo tenía los nudillos en carne viva. Todoroki se había hecho un ovillo contra la pared. Kirishima abrazaba a Mineta, que por primera vez en semanas se dejaba abrazar. Tsuyu se había refugiado contra Hir, ambas en silencio. Hideo se había sentado al lado de Ochako, con la cabeza apoyada contra la pared, mirando al techo.
Y Ochako, en el centro, sostenía a Eri y a Yumi, una a cada lado, ambas dormidas otra vez. Nadie habló durante mucho rato. Hasta que Irida, con la voz rota, susurró. ¿Hicimos bien? Silencio. Tsuyu se limpió la cara con la manga. Hicimos lo que había que hacer. No es lo mismo, murmuró Irida. No, admitió Tsuyu. No lo es. Bakugo, desde el rincón, soltó un TCH muy bajito. No de furia. De cansancio. Pregúntate algo, Ida. ¿Qué? Si no los hubiéramos parado, ¿cuántos días le quedaban a Eri? Ida cerró los ojos. Pocos. ¿Cuántos a Yumi? Pocos. Más, pero pocos. ¿Cuántos a Hideo? Ida tragó saliva. Pocos también. Entonces deja de preguntarte si hicimos bien. Bakugo se levantó despacio. Le crujieron los hombros. Caminó hasta el lugar donde Ochako sostenía a las dos niñas. Se quedó mirándolas. No sonrió. Bakugo no sonreía. Pero se quedó allí, mucho rato, mirándolas dormir. Hicimos lo único que se podía hacer, dijo, sin mirar a nadie. Y mañana volveremos a hacer lo único que se pueda hacer. Y al día siguiente, también. Y al día siguiente, también. Se giró hacia Ida. Eso es lo que hacemos ahora, Ida. Eso es todo lo que hacemos. Lo que se pueda. Lo único. Una y otra vez. Hasta que ya no podamos. Y Ida se llevó las manos a la cara. Y por fin lloró también. Como había llorado Bakugo la noche en que Aizawa se quedó atrás. Lloró por todo lo que ya no era. Por todo lo que ya nunca iba a ser. Por el hombre serio y disciplinado y honorable que había sido antes del sol, y por el hombre que era ahora, el hombre que tenía que decidir si abrir puertas, el hombre que tenía que cargar con la sangre de una abuela en las manos, el hombre que tenía que mentirle a una niña sobre a dónde se había ido su familia. Ochako lo miró desde el otro lado. Asintió. Sin sonreír. Sin juzgar. Solo asintiendo. Y fuera del búnker, muy arriba, sobre las paredes de hormigón y las puertas selladas y las ventanas tapiadas y los pasos amortiguados de los sonrientes, el sol seguía latiendo. Más rojo. Más grande. Más vivo. Más cerca cada día. Esa noche, cuando todos durmieron, Ochako se quedó despierta otra vez. Eri respiraba a su izquierda. Yumi, a su derecha. Las dos manos de las niñas, sin saberlo, se habían tocado durante el sueño. Las dos seguían tomadas. La de Eri, blanca, suave. La de Yumi, pequeña, sucia, con las uñas mordidas. Ochako las miró. Y pensó, ahora sois dos, y por las dos voy a aguantar todo lo que haya que aguantar. Una hora después, justo antes de quedarse dormida, oyó, como cada noche, la voz desde fuera. Esta vez no era Deku. Esta vez era una voz nueva. Una voz de mujer mayor. Una voz dulce, dulce, dulce. Yumi, mi amor, ¿estás ahí? Soy la abuela. Vine a buscarte. Estoy aquí, mi cielo. Estoy aquí. Sal con la abuela. Ochako apretó los ojos. Apretó a las dos niñas contra ella. Y no se movió. Pero esta vez, antes de quedarse dormida, sí lloró. Lloró por Yumi. Que ya no iba a poder llamar a su abuela ni en sueños. Lloró por Eri. Que llevaba ya tantos nombres perdidos en su corta vida que ni siquiera podía contarlos. Lloró por sí misma. Que cada noche tenía que decidir, otra vez, no abrir. Cuando se durmió, el sol seguía allí arriba. Latiendo. Esperando. Paciente. Como siempre. Fin del capítulo 4.